Bueno, espero que esta conferencia sea del gusto de todos. Realmente no es un tema demasiado agradable para tratar, pero bueno, espero que la lectura en clave política y en clave actualizada que voy a dar hoy, pues tenga buena aceptación, y desde ya pido disculpas por los ruidos de fondo porque estoy en una zona con mucho tráfico en la calle. Pero bueno, allí vamos. A pesar de que los estudios clásicos han otorgado tradicionalmente a Casandra un papel secundario, ella se ha convertido en una figura esencial del ciclo troyano para entrever, más allá de las metáforas y simbolismos habituales de la épica homérica, la realidad de la mujer en tiempos de guerra. Casandra era hija de los reyes de Troya Príamo y Hécuba, y por tanto hermana de París y Héctor. Era la princesa más bella de la ciudad, a quien se la comparaba con la mismísima Afrodita. A pesar de contar con numerosos pretendientes, ella se mantenía casta y fiel a sus tareas de sacerdotisa del dios Apolo. Según las fuentes, un día Apolo se enamoró de Casandra y, para poder conquistarla, le obsequió el don de la adivinación con el fin de poseerla. Otras fuentes aseguran que fue la propia Casandra la que sedujo al dios, con el objetivo de adquirir el don. Sea como fuera, Casandra cambia de parecer, o no, según la fuente, y se niega a los deseos de Apolo. Dado que el dios no podía retirar un don ya otorgado, decide añadir una maldición. Nadie creerá sus profecías. Este castigo hizo de la vida de Casandra una verdadera tragedia. Ella advirtió del rapto de Helena, de la caída de Troya, de la aniquilación de toda la familia, de la trampa del caballo, pero nadie le creyó. Fue tildada de loca y encerrada por su propio padre. Tradicionalmente entendido como un castigo más de los dioses a los mortales, este episodio atestigua cómo el conocimiento, el saber, en manos femeninas, era recibida con recelos y asociado a la locura y hechicería. La presentación de hoy se centrará en un episodio crucial de la historia de Casandra, su violación. Ante la caída de Troya, Casandra se refugia en el santuario de Atenea y se acoge a la protección de la diosa, abrazando su escultura, que algunas fuentes confunden con el Palladium de la ciudad, una estatua realizada en madera antiquísima que aseguraba la pervivencia del reino. El guerrero aqueo Áyax el Menor desoye los ruegos de Casandra y decide no respetar la sacralidad del recinto. Y esto es muy importante porque hasta ese entonces Atenea estaba del lado de los aqueos y deseaba la aniquilación de los troyanos. Sin embargo, la propia princesa Casandra va a su santuario y pide refugio. Pero Áyax tira de ella, derriba el icono de Atenea y somete a la princesa. El sacrilegio del guerrero provocó la ira de los dioses, quienes lo castigaron hundiendo su barco. Ahogar era el castigo para aquellos que cometían el peor de los sacrilegios. En ocasiones, la figura de Casandra se estudia como antagonista de Helena. Dado que los troyanos raptaron a la reina de los espartanos, estos se aliaron con otros pueblos aqueos y se vengaron agrediendo a Casandra para entregarla al rey de Micenas, Agamenón, como botín de guerra. La violencia contra las mujeres se ha estudiado como una celebración exultante después del fragor de la conquista. Estas son palabras textuales de la historiografía, cuando en realidad podría haber sido la principal causa para ir a la guerra. Es más que una demostración de la mera dominación masculina. No existe acuerdo entre las fuentes sobre si Áyax viola o no realmente a Casandra, si hubo una violencia sexual o solamente hubo una violencia física. Los filólogos de la sala me corregirán, pero hasta donde he podido ver se utilizan dos términos, vía e ibris. Ambos términos pueden aludir a la violencia sexual o a la violencia física. Entonces es muy llamativo que se utilice este término eh, que da a tanto juego en la interpretación. La historia de la guerra de Troya se entiende como un subtexto que atestigua la falta de mujeres en edad reproductiva, tanto en Asia como en Europa, y de ahí los constantes raptos en el siglo XIX, VIII, VII a.C. Esto se entiende también como constantes represalias.
En el libro segundo de la Ilíada, Néstor urge a los aqueos a no dejar Troya hasta que cada uno de ellos haya dormido con la mujer de un troyano, en venganza de lo ocurrido con Helena. Esta obligación de utilizar la violencia sexual como represalia implica que aquí no hay simbolismo alguno, no hay metáfora posible. Simplemente se trata a la mujer no como un ente en sí, sino en tanto a mancillarla como propiedad de otro hombre, en este caso como propiedad de un enemigo. Si bien la iconografía de este episodio de la violación irá variando a lo largo de los siglos, existe una clara intención política a la hora de utilizar el mito de Casandra en la pintura vascular. Esta gran copa, cuya tipología se llama Siana, ya que se encontró en la ciudad del mismo nombre en Rodas, fue sumamente popular en la producción ática del siglo VI a.C. En la parte exterior se observan dos escenas, la apoteosis de Hércules y un combate de guerreros. Pero es en el tono central interno donde debemos ocuparnos hoy del tema del que trata esta conferencia. Áyax el menor aparece estante de perfil hacia la derecha, dirigiendo la mirada hacia abajo, donde se encuentra Casandra. El guerrero aparece barbado, con casco de alta cresta, una coraza blanca y chitón corto de color púrpura, al igual que sus grebas. En su mano derecha empuña la espada, cuya funda pende del cinturón, y con la mano izquierda sujeta a su víctima. Casandra, vestida con un largo chitón blanco, levanta un brazo en clara señal de súplica. Resulta de interés la diferente escala con la que se representan los personajes. La víctima es mucho más pequeña que su agresor. Ligeramente desplazada del centro de la composición se halla la diosa Atenea con sus atributos más habituales, el yelmo, el escudo con gorboneion y la lanza. Detrás de Atenea se observa una sirena y un capullo de loto. El dinamismo de la escena es tal que supera el marco compositivo de las bandas circulares. Los yelmos y la lanza se contraponen y denotan la violencia de la representación. El comportamiento de Áyax el menor fue ya considerado impío por sus propios compañeros, no solo por haber sometido a una de las jóvenes más importantes de Troya, princesa de la ciudad y profetisa de Apolo, sino porque al atacar a su víctima, Áyax derriba la escultura de la diosa Atenea. A pesar de la violencia sexual hacia aquellos derrotados en el campo de batalla y a la población que estos defendían era habitual en la antigüedad, el acto sacrílego de abatir el Palladium e ignorar el estatus de refugiada de Casandra producen tal rechazo en los dioses que deciden castigar duramente a los aqueos. Al fin y al cabo, el ultraje a Casandra se convierte en el ultraje a la propia Atenea. Quizás esta sea la razón por la que Casandra aparece como un personaje menor, sin rostro, de pequeño tamaño. La verdadera víctima para los griegos era Atenea, y por ello la diosa aparece representada con dimensiones similares a las de Áyax. En este caso, no se trata de la escultura o Palladium, sino de la propia divinidad, virgen por antonomasia, que se revuelve y carga contra su agresor. Una iconografía similar se aprecia en otro vaso de figuras negras, donde Casandra otra vez alza los brazos, pero en esta ocasión se halla desnuda, a pequeña escala, como si de una simple esclava se tratara. Su desnudez no solamente aludiría a la agresión sexual, sino también a su vulnerabilidad. Atenea sí iguala a Áyax en escala, y aunque su dinamismo no es el mismo que en el vaso anterior, se aprecia como la diosa atestigua el sacrilegio cometido en su propio santuario. La presencia de este tema en la pintura vascular del siglo VI se entiende como una preocupación por parte de los atenienses de los conceptos de acebeia, falta de piedad, que también se entiende como creerse superior a los dioses, deshonrar a los dioses o desafiar la ira de los dioses. Y también al concepto de asilo, especialmente después de lo ocurrido con Cilón, noble que intentó dar un golpe de estado y tomar la Acrópolis durante las festividades de Zeus Polieo. A pesar de contar con cierto apoyo, Cilón se encontró con el rechazo de los locales y ante esta situación, él y sus seguidores se refugiaron en el santuario de Atenea.
No obstante, los arcontes de la ciudad no respetaron su pedido de asilo, y esto es clave, y acabaron con sus vidas. En esta crátera ática se representa la caída de Troya alrededor de toda su panza, y es en esta diapositiva donde vemos toda la secuencia desplegada en un plano. La primera escena, sobre el asa, representa la violación de Casandra. La sacerdotisa de Apolo se halla desnuda, de perfil, arrodillada junto a la estatua de Atenea. Áyax el menor la sujeta del brazo con fuerza, mientras empuña la lanza en la otra. Y vemos a Atenea que observa a la joven. Bueno, más que observarla, se halla directamente, por así decirlo, estantes. Vemos que se trata realmente de una escultura. Y vemos que también hay una dama que le lleva una caja, una suerte de arqueta. A la derecha de Áyax se encuentra Neoptólemo, hijo de Aquiles, que se prepara para lanzar al primogénito de Héctor desde las murallas de Troya. El rey Príamo, sedente sobre una mesa de altar, asiste horrorizado a la caída de su ciudad. Sobre la segunda asa, dos soldados en plena batalla desenfundan la espada y sostienen en alto la lanza. En la otra cara de la crátera, Eneas lleva a cuestas a su padre Anquises, seguido por Creusa, esposa del futuro fundador de Roma, mientras son liderados por Ascanio. En este caso, y al contrario de lo que ocurre anteriormente, Casandra está representada a la misma escala que su agresor, mientras que Atenea es claramente una escultura. Su hieratismo se subraya por el punto de vista frontal que utiliza el artista, a la vez que la sitúa sobre un pedestal. Aunque ya estemos en el siglo V a.C. y se trate de una cerámica de figuras rojas, existe aún una intención política en el uso de este tema, especialmente después de la destrucción de la Acrópoli por los persas en 480 a.C. Los griegos identificaron a los persas con Áyax, pues su comportamiento evocaba la barbarie y la violencia de los invasores contra Atenea, diosa protectora de la polis, y que a su vez sufrirían el castigo divino por semejante sacrilegio, la derrota. A mediados del siglo V a.C., se populariza la iconografía de Casandra abrazada a la escultura de la diosa, tal y como narra Pseudo-Apolodoro en el Epítome V y Alceus de Mitilene, en un fragmento de sus poesías. Este abrazo de Casandra a la imagen de la diosa, este gesto, no solamente alude al ruego de Casandra a Atenea, sino que también le permite mantener su cuerpo alejado del de Áyax. Le provee de cierta protección física frente al guerrero aqueo, cierta impenetrabilidad. No obstante, en el momento en el que Áyax interrumpe esa contención entre ambas mujeres, también rompe el icono sagrado, o palladium, y destruye la castidad de la princesa troyana. En el vaso del Louvre vemos como Casandra aparece desnuda, con una suerte de manto que parece deshecho por el propio Áyax. Asimismo, no cabe duda de que se trata de una estatua de culto a la que se agarra Casandra, no se trata de la mismísima divinidad. Lo mismo ocurre con la hidra del British Museum. Incluso aquí vemos la costumbre de las jóvenes de ir a refugiarse a un santuario y pedir clemencia y asilo a los dioses tutelares de ese santuario. Entonces aquí vemos a Casandra y a otra princesa y a dos guerreros que parecen no respetar el estatus ya no solo de asilo, sino también de las princesas que pertenecían a una familia noble y por lo tanto no debían tener este destino tan cruel como se vio que tuvo Casandra. También hay una cuestión de jugar, casi se podría decir, en cada imagen, en cada escena, sobre si primero se trata de la propia Atenea diosa o se trata de una escultura, o si se trata de una violación o de una agresión física. Vemos perfectamente cómo cuando aparece una intención de desnudo, pues posiblemente estamos hablando de un componente de agresión sexual.
Este pequeño léxito de Apulia con decoración en relieve muestra una versión, si se quiere, aún más cruda del episodio. La princesa de Troya aparece arrodillada frente a una mesa de altar y una pequeña escultura de la diosa Atenea con las manos extendidas. La figura de Casandra destaca por el rostro sobresaltado, los cabellos revueltos, su largo chitón ondulante. Todo indica que se trata de un hecho violento. Ajax el menor la coge de los cabellos mientras que coloca una de sus piernas en el cuerpo de Casandra para tirar de ella con más fuerza, es como que estuviera haciendo palanca. Ajax aparece desnudo con una clámide rosa al vuelo. El aqueo carece de armamento y de armadura. A pesar de constituir un tema que representaba un acto sacrílego y de forma explícita y brutal, esta iconografía tuvo gran éxito, no solo en la pintura vascular griega del siglo IV, sino también en la glíptica romana. Numerosos sellos muestran esta composición diagonal marcada por la pierna de Ajax y los brazos de Casandra. Un granate del Museo de Ginebra y una coralina del Museo de Rijeka evidencian la importancia del mito en los últimos años de la República, quizás aquí también con una intención política, quizás anunciando la caída de la sacra institución de la República, la caída de la República, tras las numerosas guerras civiles. Una vez más, vemos cómo este episodio se reutiliza con un fin político, pedagógico, casi profético. Por último, esta cerámica del Museo Arqueológico Nacional en Madrid muestra una versión mucho más amable del mito. Vemos a Ajax en una pintura mucho más benigna. Aquí no está empuñando la lanza, no tiene una daga, no la postura tampoco es un gesto agresivo, no la coge a Casandra del brazo, ni de los cabellos, ni de la muñeca. Se trata de una postura mucho más benigna que se asocia a escenas galantes con ciertas connotaciones funerarias. Incluso podríamos decir que se trata de una visión tan almibarada del mito que nos haría dudar de que se tratara de la violación de Casandra. No obstante, si observamos detenidamente, veremos el icono de Atenea derribado a pequeña escala, mientras que la propia diosa ocupa el pedestal y parece coronar a la princesa troyana. Como decía, en estas imágenes podríamos debatir si se trata de una agresión sexual o no. Y entonces casi que caeríamos, como decía, en este juego, ¿verdad? De dirimir, es una agresión sexual, es una agresión física, es simplemente que está recogiendo falta de piedad, no respetar el pedido de asilo, hechos que se consideraban sumamente sagrados en la política griega. Entonces, por ejemplo, en el sello que vemos a la izquierda, vemos a una Casandra pues casi desnuda, con ese manto que está enfatizando su desnudez, a la vez que abraza el icono de Atenea, que se está rompiendo. Aquí no vemos a Ajax, pero vemos cómo el icono se está quebrando, se está rompiendo. Ella está desesperada, con los cabellos casi ondulantes al movimiento, pero a su vez vemos un arma itifálica. Si bien los hermaitifálicos tienen muchísimos significados dependiendo de los contextos, estamos aquí ante la presencia de un componente erótico en este caso, en esta escena. Por lo tanto, podríamos hablar realmente de una violación, de una agresión sexual. Sin embargo, en el otro camafeo, vemos cómo Ajax casi toma del hombro suavemente a Casandra, otro tipo de escena galante. Vemos que incluso parece como que se está alejando de la escena mientras Casandra permanece abrazada a esa esculturilla de Atenea, que vemos perfectamente Atenea con la lanza en la mano, el yelmo, el escudo. Por lo tanto, aquí sí que vemos una escena más galante, una escena más romántica, donde sí es posible una lectura
meramente política, si se quiere. Pero como digo, caer en este juego de es una agresión sexual, es una agresión física, es un crimen humanitario o es simplemente un sacrilegio de no respetar el asilo, el pedido de asilo de la princesa, pues es un poco simplificar el complejo mensaje que está encapsulado en esta iconografía. En la Edad Media y hasta el siglo XVII desaparece la violación de los soportes artísticos. Abundan episodios secundarios en los que se busca potenciar su santidad, su piedad, la castidad, el respeto a los dioses, el respeto de Casandra por su familia, etcétera, etcétera. Pero a partir del siglo XVIII se retoma la violación de Casandra para imbuirla de dramatismo y convertirla en una heroína trágica clave. También se podría decir como una burda excusa para plasmar un desnudo femenino. La obra de Tischbein bebe de los modelos antiguos. Vemos que la toma de un brazo para alejarla de la protección de Atenea. Vemos el icono de Atenea perfectamente situado sobre un pedestal sobre el que se estaba arrodillando Casandra. Ajax tira de ella empuñando una espada. Es un modelo bastante aséptico si se quiere, pero como hemos visto, muy fundamentado en la iconografía antigua. A la derecha vemos el óleo de Langlois que recoge el momento posterior a la violación. Este me parece que es una escena magnífica donde vemos a Casandra ya destrozada, desnuda, con el chitón deshecho, y la vemos invocando la protección de Atenea, la vemos mirando hacia arriba, vemos solamente el pedestal donde estaría la escultura de la diosa, solamente se adivinan algunas letras griegas del nombre de Atenea. Entonces vemos al fondo, se ve el saqueo de Troya, vemos cómo están matando a mujeres, a sus hijas, etcétera, etcétera. Y esta, como decía, es el momento posterior, pero donde vemos casi el momento en el que Atenea vuelca, se gira su apoyo, retira el apoyo a los aqueos para proteger a esta pobre troyana que ha sido víctima del peor de los abusos. En el medio está la obra de Salomón y la verdad es que esta obra no es de mi gusto, ya que parece pues una excusa para retratar un desnudo casi heroico, si se quiere, que a mi entender es bastante indigno por las cuestiones éticas y políticas que el mito original trataba de transmitir. Pero bueno, es curioso porque actualmente si uno busca una imagen del rapto de la violación de Casandra, esta es la primera imagen que suele aparecer, lo cual me parece pues aborrecible, si se quiere. Para terminar, y no quiero que esta conferencia se alargue en un tema que, como digo, es un tanto difícil de tratar, difícil de digerir, podríamos concluir que lo que ocurre con Casandra y la figura de Atenea puede tener una clara lectura en lo que respecta a la seguridad del Estado y a la seguridad de las mujeres, como una cosa, como la seguridad del Estado está protegiendo la seguridad de las mujeres, lo cual se rompe en tiempos de guerra. El derribo de Atenea es una imagen de la barbarie, de la guerra y de la violencia contra las mujeres, que creo que ya no se debería estudiar como un crimen de guerra más, que se debe dar por sentado. El uso de la iconografía de Casandra en la pintura vascular se entiende como un recurso pedagógico y de propaganda, en el que se advierte que la falta de piedad no será tolerada, es más, será duramente castigada. Parte del siglo VI antes de Cristo, con un objetivo político, pero en el siglo V se desarrolla, vemos, un interés en el sufrimiento humano y de la brutalidad de la guerra, quizás por la caída de la Acrópolis. Y por ello Casandra pasa de esa pequeña figurita
en las representaciones del siglo VI antes de Cristo de figuras negras. La vemos en una pequeña figurita, una imagen posterior. Allá, después de la caída de la Acrópolis, vemos a Casandra como un ser humano, como una mujer que sufre. Y ya vemos que toma una nueva dimensión gráfica, que es una persona real. Por lo tanto, sería interesante que cuando nos enfrentamos a este tipo de iconografía que tiene tanta, por así decirlo, tanto debate en cuanto a no observar un mito y su simbolismo en épica homérica con ojos del presente, pero no por ello debemos desatender el hecho de que pedir asilo, pedir refugio en la antigüedad, destruir un icono que generaba protección no solamente al Estado, sino también a las mujeres, agredir sexualmente a una mujer, derribar un icono de una diosa casta y virgen, tiene connotaciones sexuales, tiene connotaciones de violencia de género, y eso no es una mirada actual, eso ya aparece en las fuentes antiguas. También es muy interesante ver cómo el destino de los mortales estaba en conexión con el destino de la divinidad, como una agresión a un mortal que se acoge a la protección de la divinidad se ve directamente como una afrenta a la divinidad y tiene unas consecuencias trágicas para todos. Y también, por supuesto, esta duplicidad, esta dicotomía entre el carácter casto de Casandra y de Atenea y la sexualización de estos personajes, como el ir contra la voluntad de Casandra o ir contra la voluntad de Atenea se paga con la propia vida. Así que pues yo me despido dejándolos con estas conclusiones y doy la bienvenida a cualquier cuestión o cualquier pregunta. Muchas gracias.